Bienvenidos al canal. El tema de hoy es sobre la circunferencia. La circunferencia es uno de los lugares geométricos más importantes. Ha tenido un gran avance en su invención desde la prehistoria. Además, es una de las figuras geométricas que más ha ayudado en el desarrollo de la humanidad. La circunferencia estuvo presente en el Imperio Incaico. El desarrollo de la circunferencia en la vida cotidiana ha tenido un sinfín de aplicativos en la evolución y desarrollo de la construcción de una sociedad actual, empleándose en las comunicaciones, juegos, sismografía, medicina, arquitectura y ciencias en general. Si te gustan los videos, no te olvides de suscribirte y activar la campana para recibir las notificaciones. Circunferencia es un lugar geométrico de un conjunto infinito de puntos que equidistan de un punto situado en el centro. Esta cónica también se puede formar al cortar un cono con un plano paralelo a la base. Recordemos que circunferencia es solamente el contorno y círculo es la parte interior. Para entenderlo con ejemplos de la vida real, diremos que una circunferencia es un anillo y un círculo es una moneda. Elementos de una circunferencia. En una circunferencia tenemos un punto que equidista de todos los puntos de una circunferencia que se llama centro. Hay una línea que pasa por el centro, que va de un extremo de una circunferencia al otro lado, que se llama diámetro. A partir del centro y uno de los extremos, hay un segmento que se llama radio, que viene a ser la mitad del diámetro. Tenemos una recta que corta en un solo punto a la circunferencia que se llama recta tangente. Tenemos un punto en común entre la recta tangente y la circunferencia que se llama punto de tangencia. Hay también una recta que corta en dos puntos a la circunferencia que se llama recta secante. A partir de la recta secante y la circunferencia hay un segmento que corta la circunferencia que se llama cuerda. Tenemos la cuerda PQ. En la circunferencia también tenemos la cuerda AB, pero esta cuerda, como pasa por el centro, recibe el nombre de diámetro. A partir de esa cuerda PQ, trazamos la mediatriz que pasa por el centro y se dirige hacia otro lado que se llama el punto N, formando un ángulo de 90 grados. Sabemos por la teoría que la mediatriz es el punto medio, formando un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos el segmento NM, que se llama flecha o sajita. Tenemos el arco BQ. Tenemos varios arcos acá en la circunferencia. Tenemos el arco QN, el NP, el PA, el AT, entre otros. Siempre de preferencia es en sentido antihorario. Posiciones relativas de dos circunferencias. Tenemos circunferencias concéntricas. Si nosotros tenemos una circunferencia con un radio R mayúscula, a partir de ella, con un centro C, tenemos también otra circunferencia con un radio R minúscula, una circunferencia más pequeña. Como tienen el mismo centro, se dice que son concéntricas. La distancia que hay entre centros va a ser 0. Circunferencias exteriores. Si tenemos una circunferencia mayor con radio R mayúscula y una circunferencia menor con radio R minúscula, hay una distancia entre centros. Esa distancia entre centros es mayor que la suma de los dos radios. Circunferencias tangentes exteriores. Tenemos una circunferencia mayor y una circunferencia menor. Las dos circunferencias tienen un punto en común. Ese punto se llama punto de tangencia. En este caso, la distancia que hay entre centros es igual a la suma de los dos radios. Circunferencias tangentes interiores. Tenemos una circunferencia mayor y una circunferencia menor que está dentro de la circunferencia mayor. Tenemos el punto de tangencia. La distancia que hay entre centros es igual en este caso a la resta de los dos radios. Circunferencias secantes. Dos circunferencias son secantes cuando se cortan en dos puntos. Cada una de ellas tiene un radio y la distancia que hay entre los centros forman un triángulo
En todo triángulo se va a cumplir con el teorema de la desigualdad triangular. Eso quiere decir que la distancia entre los centros es mayor que la diferencia de los dos radios y va a ser menor que la suma de ellos. Circunferencias ortogonales. Dos circunferencias, aparte de ser secantes, en este caso, es un caso especial porque entre los dos radios y el punto en común de corte se forma un ángulo de 90 grados y la distancia entre centros se ha formado también un triángulo, pero en este caso es un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Quiere decir que la distancia entre centros al cuadrado es igual al radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado. Circunferencias interiores. Se tiene una circunferencia mayor y se tiene también una circunferencia menor, pero en este caso no tiene ningún punto en común y la circunferencia menor está incluida en la circunferencia mayor. Entonces la distancia entre centros va a cumplir con lo siguiente, que en este caso la distancia entre centros va a ser menor que la diferencia de los dos radios. Propiedades de las tangentes. Se tiene una circunferencia y se tiene un punto exterior, P. Ese punto exterior con respecto a la circunferencia se dibuja dos tangentes, la tangente AP y la tangente BP, con sus respectivos puntos de tangencia en A y en B, formándose los ángulos alfa en ambos casos. Y tomando como referencia los radios, se tiene dos triángulos. Esos dos triángulos son congruentes, por lo tanto, con ángulos de 90 grados. Por lo tanto, se puede decir que la longitud de AP es igual que la longitud de BP. Tangentes comunes exteriores. Se tiene dos circunferencias, una mayor y otra menor. Y se tiene sus respectivas tangentes. Una que pasa por AB y otra tangente que pasa por CD. Con sus respectivos radios. Y con una distancia que hay entre los dos centros. Y se han formado dos figuras congruentes. Dos cuadriláteros congruentes en ese caso. Entonces se va a decir por propiedad que el segmento AB y el segmento CD son iguales. Ecuación de la circunferencia. Para entender la ecuación de la circunferencia, primero vamos a ver la distancia entre puntos. Un ejemplo, tenemos el punto A que es 2.1 y B que es 7.2. Entonces acá nosotros vamos a aplicar la fórmula de distancia entre puntos, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Se trata de que vamos a elegir el punto, en este caso 2.1 lo voy a elegir como x1 y1 y el punto 7.2 lo voy a poner como x2 y2. Con esos valores elegidos lo voy a reemplazar en la fórmula. Entonces para mí la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, dice x2 vemos que es 7 menos x1. x1 nos vamos a ver es 2 al cuadrado más y2 es 2 menos y1 que es 1 elevado al cuadrado. Tenemos entonces 7 menos 2 que es 5 al cuadrado, 25. Más 2 menos 1 es 1 al cuadrado es 1. 25 más 1 es 26. Entonces quiere decir que la distancia es raíz cuadrada de 26. Tenemos la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Para eso vamos a graficar. Tenemos el punto 0,0 y tenemos el punto P que es x, y. A esa distancia le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar radio. Entonces el radio va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Reemplazando, voy a suponer que 0,0 es x1 y1 y x punto y es x2 y2. Reemplazando en la fórmula tendríamos raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a r. Elevando ambos miembros al cuadrado en la ecuación, voy a tener que x al cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esta ecuación se llama ecuación canónica de una circunferencia. Ordinaria de una circunferencia. La ecuación ordinaria es cuando se tiene una circunferencia con el centro ya no en el punto 0,0, sino en un punto diferente, en el punto h punto y k. Entonces, aplicando la fórmula de distancia tenemos que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Para obtener la ecuación general de la circunferencia, se puede desarrollar esos dos binomios.
Recordemos que el binomio es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Como un ejemplo, la segunda parte, y menos k al cuadrado sería el primero al cuadrado sería y cuadrado menos el doble del primero por el segundo sería menos 2ky más el k al cuadrado. Eso sería igual al radio al cuadrado. Luego en esta ecuación el radio al cuadrado lo pasamos al otro miembro. Como está sumando pasa a restar y lo igualamos a 0. Acá nosotros lo vamos a ordenar. Tendríamos x al cuadrado más y cuadrado menos 2xh menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Y eso nos da la forma general que es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. También podemos relacionar que d es el coeficiente del x. Viendo en la parte superior, el coeficiente del x sería menos 2h. El e es el coeficiente del y. Observando arriba sería menos 2k. Y también observamos que hay un término independiente, el h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado, que sería igual a f. También se puede deducir de esas fórmulas que el centro es menos d sobre 2 y menos e sobre 2. Y el radio es un medio la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f, que se puede completar cuadrados para no aprender tantísima fórmula. Vamos a hallar la ecuación de la circunferencia con dos ejemplos. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, radio 3, y luego graficarla. Si el centro está en el punto 0,0, quiere decir que vamos a aplicar la ecuación canónica de la circunferencia. X al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Como el radio es igual a 3, lo vamos a reemplazar. Tenemos x al cuadrado más y cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Resolviendo, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Vamos a graficarla utilizando GeoGebra. Y ahí les presento la gráfica. Un ejemplo. Determinar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es c menos 3, punto y coma menos 5 y con radio igual a 7. Construya su gráfica respectiva y cuál es la ecuación general de la circunferencia. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero vamos a graficar con GeoGebra. Y para hallar la ecuación general, lo vamos a utilizar la fórmula y completando cuadrados. Primero la forma que tiene que ver aplicando la fórmula. D es igual a menos 2h y E es igual a menos 2k. ¿Quién es h? H es el punto menos 3 y k es el punto menos 5. Reemplazando, tenemos D es igual a menos 2 por menos 3 y E es igual a menos 2 por menos 5. Luego también tenemos que tomar en cuenta el punto F. H cuadrado más K cuadrado menos R al cuadrado es igual a F. H reemplazamos es menos 3 al cuadrado más K al cuadrado que es menos 5 al cuadrado y el radio es 7 menos 7 al cuadrado. Ahí vamos a tener el valor de F. Teniendo el valor de D, E y F lo vamos a reemplazar en la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es x al cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Entonces, el valor de d nos ha salido menos 2 por menos 3, que sería 6. Reemplazando sería 6x. El valor de e es menos 2 por menos 5, que significa 10. Reemplazando significa 10y. Resolviendo, menos 3 al cuadrado sería 9, más menos 5 al cuadrado, que sería 25. 9 más 25 menos 7 al cuadrado sería menos 49. Entonces nos sale menos 15 el valor de f. Y lo igualamos a 0. A continuación vamos a hacerlo en una forma práctica y más sencilla. Vamos a resolver el problema por otro método. Teníamos por dato que el centro de la circunferencia era el punto menos 3, punto y coma menos 5. Y el radio era igual a 7. Entonces, recordamos la ecuación ordinaria de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos ahí x más 3, porque es menos menos, al cuadrado, más y menos menos, entonces sería más 5 al cuadrado,
igual a 7 al cuadrado. Luego nosotros vamos a desarrollar el binomio. Tendríamos x al cuadrado más el doble del primero por el segundo sería 6x, más el segundo al cuadrado sería más 9. Luego tendríamos y cuadrado más el doble del primero por segundo sería más 10y, más segundo al cuadrado que sería 25, menos 49, que estaba sumando pasaría a restar, igual a 0. Ordenando, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más 6x más 10y, 25 más 9, menos 49 nos sale menos 15, igual a 0. Resolviendo el siguiente problema. Considere la figura de una circunferencia donde los extremos de uno de sus diámetros son los puntos A, 2,3 y B, menos 4,5. Hallar la ecuación de dicha circunferencia. Para comprender mejor el problema, vamos a hacer una gráfica. Al hacer la gráfica, nosotros nos damos cuenta que el centro debe estar ubicado en el segundo cuadrante. Y nos dan como datos que el punto A es 2,3. Y que el punto B es menos 4,5. Como son los diámetros de la circunferencia, entonces el centro va a estar en el punto medio. Recordando la fórmula del punto medio, es x1 más x2 sobre 2, y1 más y2 sobre 2. Quiere decir que el punto medio, en nuestro caso, es 2 menos 4, que sería menos 2 entre 2, menos 1. 3 más 5, 8 entre 2, 4. Quiere decir que el centro es el punto menos 1,4. Necesitamos el radio para la ecuación de la circunferencia. Para eso podemos hallar desde el centro a cualquiera de los extremos, o si no, trabajamos con el diámetro y lo dividimos entre 2. Voy a trabajar con el diámetro, con la distancia del punto A hacia el punto B. Entonces aplico la fórmula, sería la raíz cuadrada de x2, para mí x2 sería menos 4, menos x1 que sería 2, al cuadrado, más y2 que sería 5, menos x1 que sería 3 al cuadrado. La distancia de A hacia B, que es el diámetro, vendría a ser la raíz cuadrada de menos 4 menos 2 sería menos 6 al cuadrado, 36. 5 menos 3, 2 al cuadrado, 4, sería 36 más 4, que eso significa raíz cuadrada de 40. Que al mismo tiempo 40 es 4 por 10. Raíz cuadrada de 4 sería 2 por la raíz cuadrada de 10. Eso sería el diámetro. Pero el radio es la mitad. Entonces quiere decir que el radio es la mitad de 2 raíz de 10. O sea, va a ser solamente raíz de 10 unidades. Como tenemos el centro y tenemos el radio, puedo aplicar la ecuación ordinaria de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Reemplazando, tenemos x menos 1 sería más 1, x más 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a radio al cuadrado, que significaría 10. Una circunferencia pasa por 1 punto y coma menos 4 y es concéntrica con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado
más 6x menos 4y más 5 es igual a 0. Encuentre su ecuación. Como nos dice que son las dos circunferencias concéntricas, quiere decir que el centro es el mismo, para lo cual vamos a completar cuadrados en la expresión x al cuadrado más y cuadrado más 6x menos 4y más 5 igual a 0. Ordenando convenientemente y agrupando, sería x al cuadrado más 6x más una cantidad que no se sabe más paréntesis y cuadrado menos 4y, una cantidad que vamos a agregar, más 5 es igual a 0. El coeficiente lineal del primer grupo es 6, entonces tendríamos 6 entre 2. Eso nos sale 3. Ese 3 lo elevamos al cuadrado. Entonces acá vamos a colocar 9. En el segundo grupo hacemos lo mismo. El coeficiente es menos 4, pero tomamos como positivo nada más. Lo dividimos entre 2, eso nos sale 2. Y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces sería 4. Pero para que no varíe, nosotros tenemos que, en este caso tenemos que agregarle, ¿no? Hemos sumado 9 más 4, 13, tenemos que restarle 13. Entonces, el primero lo sacamos su raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de x cuadrado, nos sale x. Raíz cuadrada de 9 sería 3. Como todos los términos son positivos, sería positivo ahí. Más, en el segundo grupo sería raíz cuadrada de y cuadrado, sería y. Raíz cuadrada de 4 sería 2. Como el término central tiene valor negativo, entonces acá sería menos, esto elevado al cuadrado. 5 menos 13 sería menos 8, que pasa el otro miembro como 8. Entonces el centro sería el punto menos 3, punto y coma 2. ¿Por qué decimos eso? Porque lo estoy comparando. Lo estoy comparando con la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Es igual a radio al cuadrado. Entonces comparando tenemos que el valor de h está con signo negativo. Como acá está positivo, entonces ha cambiado, sería menos 3. El valor de k es negativo y acá también es negativo, entonces quiere decir que el k es 2. Y el radio sería raíz cuadrada de 8. Como el centro es el mismo, entonces quiere decir que en la otra ecuación el centro también va a ser menos 3, punto y coma 2. Nos falta hallar el segundo radio. Para hallar el segundo radio hacemos la fórmula de distancia entre puntos. Tenemos entonces el punto 1 menos 4 y el punto menos 3 y 2. Distancia entre puntos. Sería 1 menos menos 3. Sería 1 más 3 al cuadrado. El segundo sería menos 4 menos 2. Sería menos 6 al cuadrado. Entonces el radio nos sale 1 más 3, 4 al cuadrado, 16. Más 6 por 6, 36. Entonces el radio nos sale raíz cuadrada de 52. Ahora sí, tenemos nosotros el centro, que es el punto menos 3,2. Y el radio, que es raíz cuadrada de 52. Reemplazamos en la fórmula. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Tendríamos entonces x menos menos 3 sería más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado
igual a raíz cuadrada de 52 al cuadrado sería 52. Y con eso sería completado el problema y lo podemos observar también graficándolo en GeoGebra. Problemas de aplicación. Un barco portacontenedores se mantiene en el mar a una distancia de 5 kilómetros del puerto. Si se considera el puerto como el centro, ¿cuál es la ecuación que describe la trayectoria? Entonces, si se considera el puerto como el centro, quiere decir que el centro para nosotros va a ser 0,0. Y la distancia viene a ser el radio, que son 5 kilómetros. Vamos a aplicar la ecuación canónica de la circunferencia. Eso quiere decir x al cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Tenemos que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25. A la entrada de un supermercado se encuentra un dispositivo de tensión, como muestran los dispositivos en la siguiente figura. Obtenga cada uno de los elementos de la circunferencia. Entonces nosotros tenemos primero una circunferencia, está con verde, cuyo centro es el punto 0,0, cuyo radio es igual a 3. Su ecuación sería la ecuación canónica, sería x al cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Luego tenemos otra circunferencia que está de morado, cuyo centro es el punto 4,3. 4 en x, 3 en y. El radio es igual a 2. Y su ecuación ordinaria sería x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4. Y luego tenemos una ecuación que está con rojo, cuyo centro sería el punto 4,0. El radio sería igual a 1. Su ecuación sería x menos 4 al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. De aplicación. En medio de un patio rectangular de 8 metros por 10 metros se coloca una sombrilla circular de 2,5 metros de radio. Realice un esquema y luego indique las coordenadas del centro de la sombrilla. ¿Cuál es la forma canónica de la ecuación de la circunferencia? ¿Cuál es el área que ocupa la sombrilla? Vamos a hacer un esquema primero. En ese ponemos 10 metros y 8 metros. En el centro, la sombrilla de 2,5 metros de radio. Luego nosotros nos damos cuenta que la ecuación canónica va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más y cuadrado igual a 2,5 al cuadrado. Sería entonces x al cuadrado más y cuadrado igual a 6,25. Y el área sería el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Entonces el área sería igual a pi por 2,5 al cuadrado. El área entonces sería igual a 6,25 pi metros cuadrados. Un lugar campestre tiene un manantial de agua dentro de sus tierras. El lugar donde se encuentra el manantial es a 5 kilómetros hacia el este y 3 kilómetros hacia el norte, del cruce de dos caminos perpendiculares.
Se desea construir una cerca circular cuyo centro sea el manantial y que la distancia máxima sea hasta la casa, la cual se ubica a 1 kilómetro hacia el este y 2 kilómetros hacia el sur del dicho cruce. Hallar la ecuación que representa la cerca circular. Para eso nosotros vamos a ubicar los puntos coordenados. Tenemos el primer punto, que es el punto 5,3. (5 hacia el este y 3 kilómetros hacia el norte). Y luego tenemos la ubicación de la casa, que está a 1 kilómetro hacia el este y 2 kilómetros hacia el sur. Con eso nosotros vamos a hacer la gráfica. Dibujamos y vemos una circunferencia y nos piden hallar la ecuación de la circunferencia. Recordemos que la ecuación de la circunferencia es la ordinaria, pero en este caso nos falta el radio. Entonces, en primera instancia tenemos que hacer el radio. El radio viene a ser la raíz cuadrada de 5 menos 1 al cuadrado más 3 menos 2, sería 3 más 2 al cuadrado. Donde tenemos que el radio es igual 5 menos 1, 4 al cuadrado es 16. 3 más 2, 5 al cuadrado, que es 25. Entonces tenemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 41. Como me piden la ecuación va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. El centro no se olviden que es el punto 5,3. Entonces sería x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces sería 41. Dos poleas se deben unir con una banda de caucho. Estas forman dos circunferencias determinadas por las ecuaciones x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4 y x menos 3 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 4. Determinar la longitud de la banda de caucho. Para eso nosotros vamos a hacer una gráfica. En esa gráfica nosotros tenemos presente los centros. El primer centro de la circunferencia 1, la que está en la parte superior, va a ser el punto 5, punto y coma, 3. En la otra circunferencia, el centro va a ser 3, punto y coma, menos 3. Y el radio en ambas ecuaciones es igual a 2, como se aprecia en la gráfica. Para determinar la longitud quiere decir que nosotros vamos a encontrar todo este contorno, todo el contorno. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, tenemos la distancia que hay desde este punto de tangencia hasta otro punto. Esa distancia es la misma que hay de centro a centro. Entonces vamos a hallar con la fórmula de distancia. Distancia sería igual a la raíz cuadrada de 5 menos 3 al cuadrado más 3 menos 3, sería 3 más 3 al cuadrado. Quiere decir que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. 5 menos 3 es 2, elevado al cuadrado sale 4. 3 más 3, 6 al cuadrado, 36. Quiere decir que la distancia es la raíz cuadrada de 40. Expresándolo en otra forma, 40 es 4 por 10, sería raíz cuadrada de 4, sería 2, 2 por la raíz cuadrada de 10.
Como tenemos dos lados que tenemos acá, que son tangentes, entonces quiere decir que esa distancia la vamos a multiplicar por 2. En este lado tenemos la mitad de una circunferencia. En el otro lado inferior también tenemos la otra mitad. Pero si unimos, tenemos la longitud de la circunferencia. Entonces la longitud de la circunferencia es 2πr. Reemplazando, la longitud de la circunferencia sería 2 por el valor de pi por el radio, que nos sale 2. Sería 4π. Entonces, la longitud de la banda de caucho, la longitud total, sería 2, que multiplica 2 por raíz cuadrada de 10, más 4π. O sea que la longitud total va a ser 4 por la raíz cuadrada de 10 más 4π unidades. Hay un sismo y en 3 estaciones se reportaron ondas secundarias de similar intensidad. Tomando como punto de referencia la estación central sismológica, las 3 estaciones se ubican así. Estación A, 8 kilómetros al este y 2 kilómetros al sur. B, 6 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte. C, 3 kilómetros al este y 7 kilómetros al sur. Parte A. ¿Cuál es la ubicación del epicentro con respecto a la estación central? B. ¿Cuál fue el radio de alcance de la onda sísmica? C. ¿Cómo se podría representar el comportamiento sísmico mediante una relación algebraica? Para eso nosotros vamos a hacer la siguiente referencia. En un plano cartesiano, nosotros sabemos que la línea horizontal hacia la derecha es el este y hacia la izquierda es el oeste. En una línea vertical, hacia arriba es el norte y hacia abajo es el sur. Con eso nosotros vamos a ubicar los puntos coordenados que tenemos. El punto A, en este caso es el punto 8, punto y coma menos 2. El B es 6, punto y coma 2. El C es el punto 3, punto y coma menos 7. Y recordamos la ecuación general de la circunferencia que tenemos x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Vamos a reemplazar el primer punto, que es el punto 8, punto y coma menos 2. Entonces el valor de x vale 8 y el valor de y vale menos 2. Sería 8 al cuadrado sería 64. Menos 2 al cuadrado sería 4. Sería más 8d menos 2e más f igual a 0. Ordenándolo sería 8d menos 2e más f igual a menos 68. Sería la ecuación 1. De igual forma reemplazamos el punto b, que es 6, punto y coma 2. De donde vamos a tener 6d más 2e más f es igual a menos 40. Esa sería la ecuación 2. Y el punto C, que es 3, punto y coma 7, menos 7 en este caso, sería 3D menos 7E más F igual a menos 58. Esa sería la ecuación 3. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones. En este caso lo voy a resolver por reducción. Observando la variable que tiene menor coeficiente es el F, entonces eso voy a eliminar primero. Voy a trabajar con 1 y 2. Tenemos 8D menos 2E más F es igual a menos 68. Y tenemos la segunda ecuación, 6D más 2E
más F es igual a menos 40. Voy a multiplicar a la segunda por menos 1 y los voy a sumar. Y lo voy a reducir obteniendo finalmente D menos 2E igual a menos 14. Esa sería la ecuación 4. Continuando con el problema, teníamos 3 ecuaciones, habíamos empleado las 2 primeras y todavía nos faltaba emplear la tercera. Entonces vamos a trabajar con 1 y 3. Y vamos a tener 8D menos 2E más F es igual a menos 68. La siguiente es 3D menos 7E más F igual a menos 58. Estamos eliminando F. Entonces multiplicamos por menos 1 a la segunda y sumamos. De donde vamos a tener D más C igual a menos 2, reduciendo también. Luego, a esta ecuación nosotros le vamos a llamar 5. Vamos a trabajar luego de 4 y 5. Y tenemos un nuevo sistema. Tenemos D menos 2E igual a menos 14. Y tenemos que D más C es igual a menos 2. Multiplicamos por menos 1 a la segunda y sumamos. Vamos a tener menos 3C igual a menos 12, de donde tenemos que E es igual a 4. Luego nosotros tenemos que D más C es igual a menos 2. Reemplazamos el valor de E y vamos a tener que D es igual a menos 6. Luego reemplazamos en 1 los valores conocidos en la ecuación 1. Y vamos a tener que F es igual a menos 12. Luego reemplazamos en la ecuación general y nos va a quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y menos 12 igual a 0. Nos pedían el centro y el radio, entonces nosotros tenemos que completar cuadrados. Ordenando también al mismo tiempo tenemos x cuadrado menos 6x más 6 lo dividimos entre 2, nos sale 3, lo elevamos al cuadrado, nos sale 9, más y cuadrado más 4y, el 4 lo dividimos entre 2, nos sale 2, lo elevamos al cuadrado, nos sale 4, menos 12, pero nosotros hemos aumentado 13, entonces tenemos que restarle 13 para que no varíe y lo igualamos a 0. Y donde vamos a tener la raíz cuadrada de x cuadrado que nos sale x, la raíz cuadrada de 9 que nos sale 3, con signo menos, elevado al cuadrado, más raíz cuadrada de y cuadrado nos sale y, raíz cuadrada de 4 nos sale 2, con signo más, elevado al cuadrado, y eso sería igual, menos 12 menos 13 es menos 25, que pasa el otro miembro como 25. Entonces tenemos que el centro, el epicentro del problema que nos está pidiendo sería el punto 3, punto y coma menos 2, y el radio de acción sería igual a 5. Y la ecuación ya la tenemos. El Instituto Geofísico del Perú informó que el último sismo registrado en la región Arequipa
tuvo una magnitud de 4 grados en la escala de Richter. Según el reporte de dicho instituto, el epicentro se localizó a 4,2 kilómetros este y 3,8 kilómetros sur del centro de la ciudad de Camaná. Además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 kilómetros, con un radio de 4,5 kilómetros a la redonda. ¿Dicho sismo afectó a la ciudad de Camaná? Esa es la interrogante. Entonces, nosotros vamos a ubicar los puntos. Y tenemos que el centro es el punto 4,2, punto y coma, menos 3,8. Y el radio es igual a 4,5. Reemplazamos en la fórmula de la ecuación. La circunferencia sería x menos 4,2 al cuadrado más y menos menos sería más 3,8 al cuadrado. Eso es igual a 4,5 al cuadrado. Pero si yo quiero saber si afectó o no afectó, tomamos como referencia la ciudad de Camaná, que tiene su centro en 0,0. De ese punto con respecto a la centro de la circunferencia, que es 4,2 y menos 3,8, reemplazaría con la fórmula de distancia y voy a tener raíz cuadrada de 4,2 al cuadrado más menos 3,8 al cuadrado, donde tenemos que la distancia sería igual a la raíz cuadrada de 32,08. La distancia sería entonces igual a 5,26. kilómetros. Entonces se observa que no sería afectada la ciudad. Y nosotros lo podemos comprobar con una gráfica. Acá tenemos una gráfica, tenemos el centro y la ciudad de Camaná, que estaría en el punto 0,0. En este punto, como ustedes observan, este punto está fuera de la circunferencia, entonces no va a ser afectada. El Servicio Sismológico de Baja California detectó un sismo con origen en la ciudad de Mexicali, a 5 kilómetros este y 3 kilómetros al sur del centro de la ciudad, con un radio de 4 kilómetros a la redonda. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia del área afectada? ¿Afectó el centro de la ciudad de Mexicali? Para eso nosotros vamos a ubicar. Tenemos que el centro de la circunferencia es el punto 5, punto y coma menos 3. El radio es de 4 kilómetros. Vamos a reemplazar en la fórmula. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado, de donde vamos a tener x menos 5 al cuadrado más y menos menos y más 3 al cuadrado, eso es igual a 16. Esa sería la ecuación de la circunferencia. Para saber si ha sido afectada o no la ciudad de Mexicali, entonces vamos a asumir el punto 0,0 y vamos a hallar la distancia.
La distancia en ese caso sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces la distancia nos sale igual a la raíz cuadrada de 34, que es 5,83. Por lo tanto, no va a ser afectada la ciudad. Y lo podemos apreciar en una gráfica. En la Municipalidad de Trujillo, el alcalde proyecta construir un puente de 20 metros de largo por 3 metros de ancho. Una construcción que el pueblo necesita y debe servir por muchos años. Le han recomendado utilizar cilindros congruentes de alta duración. Al buscar información encuentra que la altura de los cilindros es de 3 metros y solo cuenta con la información de la ecuación de la base de cada cilindro. X al cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 2 igual a 0. ¿Cuántos cilindros debe el alcalde autorizar comprar al ingeniero encargado de construir el puente? Entonces lo vamos a ayudar. La idea es que se tiene un puente y acá se necesita como base cilindros de igual medida, ¿no es cierto? De igual medida. Y nosotros lo vamos a apoyar. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar con la ecuación x al cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y menos 2 igual a 0. El ancho no hay problema, son 3 metros, dice. El problema es que nosotros necesitamos completar 20 metros. 20 metros. Y vamos a completar cuadrados acá. X al cuadrado menos 2x más 1 más, acá sería y cuadrado menos 2y más 1 igual al 2, pero nosotros le hemos agregado también 2, entonces sería más 2 nuevamente, sería x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4, que sería 2 al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que el radio es igual a 2. En una figura, si tenemos que el radio es 2, por lo tanto el diámetro es 4. Tenemos entonces la cantidad de cilindros va a ser 20 dividido entre 4. Eso nos sale 5 cilindros. Esa es la cantidad que nosotros necesitamos, 5 cilindros. Posición relativa de un punto a una circunferencia. Hay 3 posibilidades. Que el punto sea interior. Si el punto es interior, hay 2 formas de poder hallarlo. La primera es la distancia del punto al centro es menor que el radio. Y la segunda es reemplazando en la ecuación. Luego de reemplazar y se obtiene un valor menor que 0, entonces se dice que es interior. El segundo caso es cuando el punto está sobre la circunferencia. Entonces hay 2 formas también de obtenerlo. La distancia del punto al centro es igual que el radio. Y la segunda posibilidad es que si se reemplaza en la ecuación, el punto que se obtiene va a ser un valor igual a 0. La tercera posibilidad es que el punto sea exterior. También hay 2 formas de cómo hallarlo. La distancia del punto al centro es mayor que el radio. Y si se reemplaza en la ecuación, el punto que se obtiene va a ser un valor mayor que 0. Ejemplo de aplicación. ¿Cuál es la posición del punto P, 3,2 en relación a la circunferencia x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 4? Para lo cual nosotros vamos a desarrollarlo por el segundo método. El punto que tenemos es el punto P, que tiene coordenadas 3,2. Y la circunferencia es
x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 4. Reemplazamos y tenemos 3 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado igual a 4. 3 menos 1 tenemos 2 al cuadrado que es 4. Más 2 menos 1 es 1 al cuadrado es 1. Y entonces pasamos esto y lo igualamos a 0. Y vamos a tener que sale 1. Salió positivo. Por lo tanto, el punto es un punto exterior. Y eso nosotros lo vamos a comprobar con una gráfica. Vamos a graficar. Relativa de una recta a una circunferencia. Pueden darse tres casos. Puede ser que sea exterior la recta. Entonces, la distancia que hay del centro con respecto a esta recta va a ser mayor que el radio. Se puede verificar de dos formas. Y la segunda es, se resuelve un sistema de ecuaciones entre la circunferencia y la recta y no tiene solución. Cuando una circunferencia es tangente con una recta, se puede reemplazar. Y nos damos cuenta que la distancia que hay del centro a la recta es igual que el radio. Y la segunda forma es resolviendo el sistema de ecuaciones y entonces nos va a salir una sola solución. Si las rectas son secantes, entonces se puede verificar que hay dos puntos donde se cortan. Y la distancia del centro a la recta tiene que ser menor que el radio. O también se puede resolver un sistema de ecuaciones entre la circunferencia y la recta y se tiene dos soluciones. Un grupo de epidemiólogos necesita aislar una zona de tierra, tal que no se afecten las muestras a estudiar, ni que éstas infecten al resto de la fauna y flora del terreno. Para ello aíslan la zona en un radio de 5 metros, la redonda. Si el centro de la zona en cuarentena debe estar a 5 metros de distancia al oriente y a 7 metros de distancia al norte del puesto de control, un epidemiólogo que se desplace sin protección por la recta menos 3x más 10y igual a 0 entrará a la zona de cuarentena en algún momento. Para eso nosotros vamos a trabajar con la distancia de un punto a una recta. La ecuación general de una recta es AX. Recordemos que la ecuación general de una recta es AX más BY más C es igual a 0. Entonces, tenemos acá la recta menos 3x más 10y igual a 0 y vamos a encontrar los coeficientes. El A nos damos cuenta que es igual a menos 3. El B es igual a 10. Y el C en este caso es 0 porque no existe. Entonces, la distancia vamos a hallarla con esa fórmula, valor absoluto. Pero el punto que nos dan, el punto es el punto 5, punto y coma 7. Entonces, reemplazando, el valor de x va a ser 5 y el valor de y va a ser 7. Sería el valor de a, que es menos 3, por el valor de x, que sería 5, más el valor de b, que es 10, por el valor de y, que es 7, más c, que sería en este caso 0, sobre la raíz cuadrada, en este caso a sería menos 3 al cuadrado sería 9, b al cuadrado sería 10 al cuadrado sería 100, resolviendo, eso nos sale menos 15 más 70, que sería 55, sobre la raíz cuadrada de 109,
que es equivalente a decir 5,26. Por lo tanto, la distancia de ese punto con respecto a esa recta es 5,26. Y nosotros tenemos que la distancia es 5 para que sea afectada. Por lo tanto, no va a ser afectada. Y podemos incluso graficarla. La podemos graficar. Y vemos que la recta está hacia afuera. La siguiente ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y menos 15 es igual a 0 representa el jardín de la señora Carmen. Ayúdale a determinar la mejor ubicación del aspersor para que el riego sea uniforme y abarque todo su jardín. Asimismo, calcula la mayor longitud del chorro de agua que ésta deberá de expulsar para su adquisición. Obtén la gráfica correspondiente que simule el jardín de la señora Carmen. Para eso nosotros vamos a completar cuadrados. En la ecuación que nos dan, la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y menos 15 es igual a 0. Vamos a completar cuadrados. Vamos a tener x al cuadrado menos 6x más la mitad de 6 es 3 al cuadrado es 9 más y cuadrado más 2y. La mitad de 2, 1 elevado al cuadrado sale 1. Estamos sumando 9 más 1, 10. Entonces tenemos que restarle 10 menos 15 es igual a 0. De donde tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrado nos sale x, la raíz cuadrada de 9 nos sale 3. Como el término central es negativo, le ponemos menos al cuadrado, más raíz cuadrada de y cuadrado nos sale y, raíz cuadrada de 1 nos sale 1, con signo más al cuadrado, menos 10 menos 15 nos sale menos 25, que pasa el otro miembro sumando. Entonces tenemos el centro, donde tiene que estar el aspersor, que sería el punto 3, punto y coma menos 1. Y el radio de acción, que va a ser 5 unidades. Y nos piden también formar una gráfica, que nosotros lo podemos hacer la gráfica. Vamos graficando para entender el problema y vemos que acá está el centro, el radio y todos los elementos que necesitamos. Un contratista requiere revisar el nivel de inclinación que tiene el parque central de forma circular en una población. Para ello hace uso de un taquímetro, instrumento para medir distancias y ángulos por medio de un láser. El haz de luz que emite el taquímetro describe una recta de ecuación menos 2x más 3y igual a 18, y el parque tiene un contorno de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 36. La recta descrita por el haz de luz del instrumento, ¿qué posición relativa de la circunferencia del parque tendrá? Para eso nosotros vamos a ayudar y tomamos como referencia la ecuación que nos dan, la ecuación de la recta menos 2x más 3y igual a 18, pero lo pasamos al otro miembro, menos 18 igual a 0 para tenerlo en la forma general. Y tenemos adicionalmente la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 36. La ecuación canónica quiere decir que el centro es el punto 0, punto y coma 0. Entonces vamos a hallar la distancia de ese punto con respecto a esa recta. La distancia del punto con respecto a la recta la podemos calcular mediante la fórmula valor absoluto de ax más by más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Reemplazando, tenemos el valor absoluto de menos 2 por 0 más 3 por 0 menos 18 sobre raíz cuadrada de 2
Acá en este caso sería menos 2, pero no va a afectar porque está al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Que nos va a salir 18 sobre la raíz cuadrada de 13. Dividiendo, nos sale 4,99. Eso quiere decir que sí va a cortar. ¿Por qué? Porque el radio es un radio de 6. Viendo la ecuación canónica, tenemos que el radio va a ser igual a 6. Y lo podemos graficar para entenderlo mejor. Y se ve que se corta. Corta en 2 puntos. Es secante entonces. Una glorieta en una intersección vial presenta un corte del fluido eléctrico. Los contratistas encargados del mantenimiento y reparación de la red eléctrica de la ciudad identificaron que el cableado que presenta fallas se encuentra ubicado espacialmente por medio de la ecuación -x más 6y igual a 16, y que la glorieta que se encuentra sin iluminación pública tiene un contorno que cumple con el lugar geométrico de una circunferencia de ecuación x más 2 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 20. El cableado en qué posición relativa a la circunferencia se encuentra. Para eso nosotros vamos a identificar el centro de la circunferencia. En la ecuación que nosotros tenemos, x más 2 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 20, tenemos que el centro h, k es menos 2 en x y menos 2 en y. Y el radio es raíz cuadrada de 20, que quiere decir aproximadamente 4,47. La distancia del centro a la recta la vamos a calcular mediante la fórmula ya conocida. Sería valor absoluto de menos 1 por menos 2 más 6 por menos 2 menos 16, cerramos valor absoluto, sobre la raíz cuadrada del a cuadrado más b cuadrado. Aquí en este caso el a vale menos 1 al cuadrado y el b vale 6 al cuadrado. Resolviendo, tenemos raíz cuadrada de 37 en el denominador y en el numerador tenemos valor absoluto de menos 26. Resolviendo eso, nos sale 4,23. Por lo tanto, la posición relativa de la circunferencia, nosotros podemos llegar a la conclusión que está intersectando en 2 puntos, porque la distancia del centro hacia ese punto, hacia esa recta, sale 4,2 y el radio sale 4,47. Como observamos en la figura, el radio es mayor que la distancia, por lo tanto es secante, se corta en 2 puntos. Un equipo de bomberos requiere apagar un incendio forestal que aqueja una zona de llanura. El fuego ha consumido una zona a la redonda del punto de ignición que se encuentra encerrada por la ecuación x más 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 16. Para ello recurren a trazar una línea de acción descrita por una corta fuego de ecuación menos x más 6y igual a 14. ¿Surtirá efecto la medida con respecto al fuego? Teniendo en cuenta que se necesita de al menos 2 puntos de contacto con el cortafuego para que el fuego se extinga. Vamos a resolver el problema. Para eso nosotros vamos a identificar
Vamos a identificar en la ecuación x más 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 16 el centro de la circunferencia. El centro viene a ser el punto menos 4, punto y coma menos 3. El radio sería igual a 4. La ecuación lineal que tenemos es menos x más 6y igual a 14, pero el 14 lo pasamos al otro miembro para que se parezca a la ecuación general de la recta. Entonces en la ecuación general de la recta tenemos a x más by más c igual a 0 y podemos encontrar sus elementos. Comparando con la ecuación de arriba tenemos que a es igual a menos 1 porque es el coeficiente del x, el b es el coeficiente de y, entonces sería 6 y el c sería igual a menos 14. Reemplazamos la distancia de un punto a una recta. Acordémonos de la fórmula que es valor absoluto de ax más by más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces la distancia viene a ser el valor absoluto de menos 1 por menos 4 más 6 por menos 3 menos 14, cerramos valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolviendo, nos sale 4 menos 18 menos 14 sobre raíz cuadrada de 37, que significa 28 sobre raíz cuadrada de 37. Haciendo los cálculos, significa aproximadamente 4,6. Ese 4,6 es mayor que el radio. Entonces, vamos a verificar con la gráfica y nos damos cuenta que está fuera. Quiere decir que no se va a poder apagar el fuego. Determina la posición relativa entre las circunferencias de ecuaciones x al cuadrado menos 14x más y cuadrado más 16y más 61 igual a 0 y la ecuación x al cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 2y menos 11 es igual a 0. Para esto nosotros vamos a completar cuadrados. En primera instancia, copiando la primera ecuación, tenemos x al cuadrado menos 14x más y cuadrado más 16y más 61 igual a 0. Entonces, agrupando convenientemente tenemos x al cuadrado menos 14x más 14 entre 2 nos sale 7 elevado al cuadrado a 49 más y cuadrado más 16y. 16 lo dividimos entre 2, nos sale 8 al cuadrado sale 64 más 64. Luego tenemos menos 49 menos 64 para que no varíe más 61 igual a 0. De donde vamos a tener raíz cuadrada del x al cuadrado nos sale x, raíz cuadrada de 49 nos sale 7. Como el término central es negativo le ponemos menos. Esto lo tenemos elevado al cuadrado más raíz cuadrada de y cuadrado es y. Raíz cuadrada de 64 nos sale 8. Con signo más, esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 52. De igual forma, trabajamos con la otra ecuación que es x al cuadrado
menos 2x más y cuadrado menos 2y menos 11 igual a 0. Agrupamos convenientemente. Tenemos x al cuadrado menos 2x más 2 entre 2 nos sale 1 elevado al cuadrado es 1 más y cuadrado menos 2y, nuevamente 2 entre 2 nos sale 1, elevando al cuadrado nos sale 1. Tenemos que restar entonces 2 y restamos 11, lo igualamos a 0, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado, nos sale x, raíz cuadrada de 1 nos sale 1, con signo menos, porque el término central es negativo, al cuadrado, más raíz cuadrada de y cuadrado, sale y, raíz cuadrada de 1, nuevamente nos sale 1, con signo menos, al cuadrado, y esto es igual a 13. En la ecuación anterior teníamos que el centro es el punto 7, punto y coma menos 8, y que el radio es raíz cuadrada de 52, que es lo mismo 4 por 13, quiere decir que es 2 por la raíz cuadrada de 13. En este caso el centro es el punto 1, punto y coma 1, y el radio es raíz cuadrada de 13. En este caso nos damos cuenta, hallando la distancia entre centros, entre el centro 1 y el centro 2, por distancia entre puntos, 7 menos 1 al cuadrado, más menos 8 menos 1 al cuadrado, nos sale igual a raíz cuadrada de 117, que quiere decir 3 por la raíz cuadrada de 13. Entonces nos damos cuenta que la distancia entre centros es igual a la suma del radio de la primera circunferencia más la suma del radio de la segunda circunferencia. 3 raíz cuadrada de 13 es igual a raíz cuadrada de 13 multiplicada por 2 más raíz cuadrada de 13. Se cumple entonces. Por lo tanto, se va a cumplir que son dos circunferencias tangentes. Incluso nosotros lo podemos graficar y nos damos cuenta que son dos circunferencias tangentes exteriores. Determina la posición relativa entre las circunferencias de ecuaciones x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 2y menos 4 es igual a 0 y la ecuación x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 4. Para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. En la primera ecuación tenemos la ecuación general en x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 2y menos 4 igual a 0. Vamos a completar cuadrados. Tenemos x al cuadrado menos 4x. El 4 lo dividimos entre 2. Nos sale 2. Lo elevamos al cuadrado. Nos sale más 4. Más y cuadrado menos 2y. El 2 lo dividimos entre 2. Lo elevamos al cuadrado. Nos sale más 1. Hemos sumado 5, entonces tenemos que restarle 5. Menos 4 igual a 0. Entonces tenemos raíz cuadrada de x cuadrado nos sale x. Menos raíz cuadrada de 4 nos sale 2. Elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de y cuadrado nos sale y. Raíz cuadrada de 1 nos sale 1. Con signo menos. Elevado al cuadrado. Esto sería igual a menos 5 menos 4, que significa menos 9, que pasa el otro miembro como 9. Entonces tenemos que el centro
es el punto 2, punto y coma 1, y el radio es igual a 3. En la otra circunferencia, en la ecuación ordinaria que tenemos acá, x más 3 al cuadrado, más y menos 5 al cuadrado, es igual a 4, tenemos que el centro es menos 3, punto y coma 5, y el radio es la raíz cuadrada de 4, que significaría 2. La distancia entre centros vendría a ser la raíz cuadrada de menos 3 menos 2 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Entonces la distancia entre centros viene a ser la raíz cuadrada de 41. Y la suma de los dos radios nos sale 5. Quiere decir que la circunferencia es exterior con la otra. Y nosotros lo podemos comprobar haciendo una gráfica. Vamos a hallar el volumen de un cilindro cuya base tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado más 6x más 10y más 9 igual a 0 y cuya altura mide 2 unidades. Tenemos en cuenta que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Con esto nosotros necesitamos, recordando la fórmula, el área de la base por la altura. La base es un círculo, entonces necesitamos pi por radio al cuadrado y por la altura. Por lo tanto necesitamos el radio, que lo vamos a tener de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más 6x más 10y más 9 igual a 0. Por lo tanto tenemos, completando cuadrados, x al cuadrado más 6x, el 6 lo dividimos entre 2, nos sale 3, lo llevamos al cuadrado, nos sale 9, más y cuadrado más 10y, el 10 lo dividimos entre 2, nos sale 5, lo elevamos al cuadrado, 25, y eso va a ser igual a menos 9, que va a pasar al otro miembro, menos 9 nuevamente, y menos 25. Pero uno de los 9 pasa sumando. Y el 25 también pasa sumando. Completando acá tendremos la raíz cuadrada del x al cuadrado sería x, la raíz cuadrada de 9 que sería 3, con signo más, elevando al cuadrado, más raíz cuadrada de y cuadrado nos sale y, raíz cuadrada de 25 nos sale 5, al cuadrado, esto va a ser igual a 25. Por lo tanto, el radio es igual a 5. Tenemos que la altura mide 2 unidades. Reemplazando la fórmula, tenemos que el volumen es pi por 5 al cuadrado y por la altura, que es 2 unidades. 25 por 2 nos sale 50 pi unidades. Como es un volumen, será unidades cúbicas. Estimados amigos, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Tienen acá 2 preguntas para poder resolver. Acá ustedes tienen 2 preguntas más
Acá tienen las dos siguientes. Dos más. Tienen ustedes la penúltima. Aquí les presento la última pregunta. Tienen las respuestas.